Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA esta tarde de lunes. Ya pasaron las vacaciones, ya descansó la gente, ya ayer el tráfico espantoso en la carretera de Cuernavaca, México. Yo lo vi por las noticias, divertido de ver cómo la gente se aglomeraba en las casetas, pero bueno, ya estamos aquí de regreso en este programa. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos varias cosas. Tenemos una noticia que llamó mucho la atención hace unas semanas. Fue la muerte de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, ¿quién es él? Él pues fue el líder de Singapur, el dictador durante muchísimo tiempo, que murió en marzo pasado. Y hay un artículo muy interesante de Isabel Torrente el domingo pasado en Reforma, donde habla de este país, de lo que hizo Lee Kuan Yew. Estableció una dictadura en Singapur, una dictadura que fue un modelo para todo el mundo, donde llevó a esta pequeña excolonia británica de una pobreza terrible, de una situación paupérrima que vivían a principios del siglo XX, los llevó a ser una de las economías más importantes del mundo. Simplemente hay que decir que el 40% del comercio mundial pasa por ahí, transita por Singapur. Y esto hace que uno se cuestione si la democracia realmente funciona. Vemos el caso de China, su crecimiento económico, y donde son dictaduras desde el punto de vista político. Económicamente no hay una libertad de mercado, pero pues simplemente hay una dictadura, no hay una libertad de democracia. Y vemos, por el contrario, países demócratas, como en nuestro caso, nuestra incipiente democracia, que va poco a poco, con todos los problemas que tenemos, y recordamos que el señor Hitler llegó al poder en virtud de la democracia llevó a Hitler al poder, que la democracia llevó a Hugo Chávez al poder después de su malogrado intento de golpe de Estado, pero fue la democracia la que llevó a Hugo Chávez al poder. Y derivado de esa dictadura, pues tenemos hoy al señor Maduro, ¿no? Entonces, hay que pensar si realmente puede haber otras figuras más allá de la democracia. Decía Churchill que la democracia es el menor mal, decía que es un pésimo sistema, pero es el mejor de los conocidos, es el menos malo de los conocidos. Y yo creo que efectivamente, aun cuando ejemplos como Singapur o China nos hacen pensar que la dictadura pues puede llevar a un país a un pleno desarrollo, pues si vemos la generalidad no es así. Vemos casos como el de Castro, los hermanos Castro en Cuba, el caso de Maduro en Venezuela o Putin en Rusia. Pues nos demuestran que la democracia por lo menos es la más segura, porque a los 4 o 6 años, dependiendo del sistema constitucional que tenga el país, bueno, pues se van a deshacer de quien tengan en turno. El riesgo de que en una dictadura llegue un delincuente, llegue un tipo sin mayores luces, pues es muy grande, y eso puede llevar a una ruina al país. Y los casos como el Singapur o China son casos excepcionales, casos que no necesariamente se repiten, que lamentablemente no se repiten. Singapur es un caso extraño, un caso donde mascar chicle es un delito, donde está sancionado con latigazos el grafitear paredes, donde se basa todo en la meritocracia, donde para ser barrendero hay que tener una especie de examen de oposición, donde se van subiendo de puestos en base al talento, en base a la capacidad, y donde tienes un líder, como era el caso de Lee Kuan Yew, incorruptible. Son casos excepcionales, y que solamente son excepciones que confirman la regla. La democracia sigue siendo el sistema menos malo que podemos vivir. Y hablando de eso, hablando de Venezuela, pues hoy El Economista traía una foto de las filas que hay para conseguir un pedazo de carne. Lo que veíamos antes en Cuba,
o todavía lo seguimos viendo, pues ahora es Venezuela. Venezuela que fue ejemplar, Venezuela que tuvo una democracia con todos los problemas de corrupción que vivió, pero Venezuela que después de Uruguay y Argentina durante el siglo XX fue un proyecto de economía de primer mundo porque vivía del petróleo, igual que Uruguay y Argentina vivieron de las materias primas. Pues Venezuela está sumida en un caos total, en una dictadura del señor Maduro, y el gran problema de esta dictadura es que es con cero talento, ¿no? El señor Maduro, que es simplemente impresentable. Bueno, pues estamos viviendo una situación terrible en ese país, mientras que en el otro lado, en la otra esquina, Cuba está buscando salir del atolladero económico que tiene, guiñándole el ojo al Estado, guiñándole los ojos a Estados Unidos, intentando tender puentes hacia la economía estadounidense, y los hermanos Castro, que de ser astutos y de saber sobrevivir saben bastante, bueno, pues los hermanos Castro están tendiendo ya puentes con Estados Unidos para normalizar las relaciones. Leí el fin de semana cómo empresarios neoyorquinos están planeando cómo será el aterrizaje en Cuba. En Cuba, que al final, después de tantas cosas, tantos sueños, tantas familias truncadas, tantos presos políticos, pues al fin parece que volverá a la economía de mercado, porque pues en última instancia es el único camino, ¿no? Lo decía Humberto Mustachio en su último libro, hablaba de eso, de que al final, si vemos la historia, solamente la economía del mercado, solamente dentro del mundo capitalista, los países han obtenido un crecimiento económico. No hay otra opción. No hay un solo país socialista que haya crecido económicamente. Al final la historia nos demuestra que la economía de mercado es la única solución, con todos los problemas, con todas sus vicisitudes, pero al final solamente dentro del libre mercado se encuentra el desarrollo económico. Y eso lo saben los hermanos Castro, y están viendo cómo transitar hacia esa economía de mercado sin perder ellos el poder. Ya lo hizo China, ya lo hizo Singapur, vamos a ver qué le ocurre a Cuba. Pero bueno, vamos ya a platicar del tema de hoy. Tenemos aquí a Luis Castillejos, socio de la firma TVIA, que ya no necesita mayor presentación porque es parte de la casa, parte del programa, y vamos a platicar de un tema controvertido, de un tema arduo. Espero que tú no seas fanático de Carmen Aristegui. No. Porque Carmen Aristegui tiene, bueno, ahorita hablaremos de ella, este es el programa de hoy, hablaremos un poco del caso Carmen Aristegui, pero Carmen Aristegui tiene una peculiaridad, despierta pasiones, ¿no? Sí, por supuesto. Despierta pasiones y tiene muchos fans, pero fans entendidos en el sentido más puro de la palabra, ¿no? Es decir, personas que la siguen fielmente con independencia de cualquier actitud que pueda mostrar en público, ¿no? De cualquier opinión que pueda expresar en público. Simplemente son fanáticos. Exacto. Carmen Aristegui crea fanáticos. Claro. Es el tema. Y bueno, si la señora decide formar un partido político, formar una religión, bueno, sería un negociazo. Sí, por supuesto. Y tendría muchos adeptos, seguramente tendría muchos adeptos. Sí, claro, más negociazo del que fue como periodista. Sí, por supuesto. Pero a ver, cuéntame, porque tú no eres especialista en medios, hasta donde sé. No, para nada. Eres un ciudadano común y corriente. Exactamente, un ciudadano común y corriente que de vez en cuando se entera de algunas noticias. Cuando te dejas la chamba. Cuando me da la oportunidad, el trabajo de leer algún periódico, me entero de algunas cosas. A ver, empecemos el tema. ¿Quién es Carmen Aristegui? Bueno, Carmen primero es una periodista mexicana que ha sido conductora de radio y televisión. Ella ya raya más o menos en los 51 años. Sus padres es una ama de casa de toda la vida y su padre es un producto de la Guerra Civil Española, ¿no? Él llega a los 7 años junto con su padre, abuelo de Carmen, a México como refugiado en la propia Guerra Civil Española, y de ahí comienza su historia, ¿no? Que eso te marca mucho, ¿no? Los que vinieron de refugiados de la Guerra Civil Española los marcó mucho, porque estamos hablando de personas, en el caso de la emigración después de la Guerra Civil Española, a México llegó lo mejor de España.
los progresistas, gente pensante, gente culta, el derecho, por ejemplo, en el tema del derecho, gente como Matías Molina, Rodríguez y Rodríguez venían de la Guerra Civil Española. Tuvimos lo mejor, ¿no? De gente muy pensante, escritores. Simplemente el Colegio de México se funda de la Casa de España, su antecedente es la Casa de España. Entonces, eso te marca, o sea, tenemos que la historia de Carmen Aristegui es de alguien que vivió una dictadura, o sea, no ella, pero su familia sí sabe lo que es una dictadura, sí sabe lo que te persigan por tus ideas, lo que realmente es que te persigan por tus ideas, que merezcas cárcel por tus ideas, o que te juegues la vida, ¿no? Ella lo sabe por su historia, y viene de un padre muy culto. Sí, por supuesto, pero además viene de una trayectoria profesional pues muy amplia. Digo, al final es una periodista y los medios de comunicación, hablemos de antes de 1990, bueno, antes de 2000, yo me atrevería a decir, pues no eran demasiados. Es decir, ella trabajó en Canal 13, trabajó en Televisa, trabajó en MBS. Pero trabajó trabajó en Canal 13, que era Imevisión. Claro, que Imevisión, claro. O sea, trabajó para el gobierno. Lo cual no es pecado. No, para nada. Simplemente era pues una opción de trabajo porque no había de otra. O sea, trabajó para el gobierno, sí, como periodista del gobierno. Y luego trabajó para Televisa. Sí, claro. Porque de pronto Televisa es el gran monstruo. Sí, por supuesto. Pero trabajó para Imevisión, trabajó para Televisa. Y ahora para MBS. Bueno, trabajaba para MBS y ahora trabaja para CNN, ¿no? Para CNN, que es una empresa transnacional de medios de comunicación muy, muy importante. O sea, de entrada me sorprende porque sus seguidores hablan de una represión a Carmen Aristegui. Ya quisiera Leopoldo López en Venezuela o Fariñas en Cuba, ya no digamos los que viven en el paraíso de Corea del Norte, poder hablar libremente, ¿no? O poder trabajar, libertad de trabajo. Claro, o sea, ella no tiene problemas con el trabajo, sí, ¿no? Para nada. O sea, es curioso cómo en nuestra actualidad, sobre todo en México, se habla de represión, de libertad de expresión, cuando en realidad nunca hemos tenido una dictadura como tal que permite esa represión como la que tú hablas, esa represión como Cuba, esa represión como la Unión Soviética. Es decir, no hemos vivido lo que es de verdad una represión de ideas. Ella siempre ha tenido libertad de trabajo, por supuesto, claro, ha trabajado en varios lugares, por supuesto, donde se le ha permitido y donde ella ha querido. Ya nos gustaría en cualquier otro país tener este tipo de conversación, simplemente, este tipo de programa en cualquier otro país, aunque sea por internet. Es decir, China bloqueó el internet, ¿no? Por supuesto, es difícil tratar de imaginarnos a nosotros como mexicanos un estado que tenga esa cantidad de represión a la libertad de expresión. Cuando se habla de que a Carmen Aristegui se le está reprimiendo su libertad de expresión, primero creo que es un término equivocado el tema de libertad de expresión. En realidad no estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, cuando dice que se le reprime su libertad de expresión está intacta. Está intacta tanto que lo puede decir, y en otros medios, claro, en el micrófono en el que estaba ya no lo puede decir porque trabaja para una empresa y esa empresa decidió terminar su relación laboral. Pero eso es todo, es decir, su libertad de expresión sigue intacta, puede seguir haciéndolo donde quiera. Claro, es que, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De pronto perdemos la dimensión, ¿no? Como que nos encanta hablar de represión, y yo te voy a decir, por ejemplo, represión. Pues allá en los 60, 68, pues, del movimiento estudiantil del 68 y de los muertos que hubo en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, pues sí, claro, ningún medio habló, nadie difundió esa noticia, que otra revista lo pudo comunicar, pero todavía hablas en los años 70, tal vez el golpe de Estado Excelsior, a Julio Scherer, todo ese rollo que hubo. Pero surgió Proceso va desde los 70 y Proceso ha dicho lo que quiera hasta nuestros días. Yo nunca he visto un número de Procesos censurado. Y luego ves a La Jornada, bueno, tampoco veo una sola vez que La Jornada haya sido censurada. Entonces, que eso me gustaría hablar un poco después, ¿no? Porque inclusive ahí sí tú hiciste un trabajo sobre el tema de lo que es hablar, ¿no? El derecho a... Claro, el derecho a la información, que es bien distinto al derecho a la libertad de expresión. Que ahorita diríamos para eso, me gustaría al final hablar de ese tema, pero bueno, ya tenemos Carmen Aristegui, una periodista muy, pero muy exitosa, muy buena,
muy buena porque tiene un rating muy alto siempre que se presenta, que entiendo que tiene seguidores que la aman, la adoran, la idolatran, que ahí va el punto, ¿no? La idolatran, que no sé hasta qué punto como periodista, que ahorita platicaremos de lo que es ser un periodista, como periodista sea bueno que te idolatren, ¿no? Como que no va contigo, o sea, no eres un rockstar está bien que lo idolatren, una chica de la farándula está bien que te idolatren, pero un periodista no me gusta, ¿no? Claro, pero bueno, se convirtió en un ícono, es un hecho, pero se convierte en un ícono y esa transformación en un ícono, con esa dualidad que tiene entre ser de verdad una especie de rockstar y ser una periodista, hace que todo lo que diga se pueda confundir entre una expresión de un rockstar y un informe de un periodista, una información periodística. Es algo bien distinto. Y cuando tú llegas a esa dualidad o llegas a confundir esa dualidad, lo que ocurre es lo que pasó con Carmen. Cuando tú llegas a presentar una opinión, pero no se distingue de tu característica como periodista, lo que haces es que esa opinión que expresas se convierte en información. Aun cuando no tenga bases, aun cuando no tenga fundamento, simplemente se convierte como información. Y la gente lo da por hecho. La gente da por hecho que lo que dice Carmen es una noticia. No es una opinión de Carmen, no, es una noticia. Claro, eso es lo grave. Bueno, a ver, entonces, vayamos, antes de que ya entremos al análisis, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con Carmen Aristegui? Carmen Aristegui, una conductora de noticias muy exitosa, una conductora con muchos seguidores, con un rating muy bueno, que vende publicidad, porque al fin y al cabo esto cuesta. O sea, claro. Los micrófonos, todo esto, toda la infraestructura de aquí cuesta. Aquí hay cámaras de video, hay luces, hay producción que cuesta. Todo medio de comunicación cuesta. Por supuesto. Entonces, ella vendía, porque era muy buena vendiendo publicidad, y cosa curiosa que uno de sus principales clientes era el Estado, porque el gobierno metía publicidad ahí porque Carmen Aristegui tiene rating, ¿no? Le gusta a mucha gente, porque siempre vende eso, ¿no? También, eso también sería un punto interesante. Vende el decir que las cosas están mal. Por supuesto, por supuesto. Sí, porque si no eres vendido. O sea, no es políticamente correcto decir, oiga, no, tal funcionario, pues la verdad no hizo mal, o ¿saben qué? Que la economía del país va bien. Hoy el economista traía indicadores que decían, pues es que no vamos tan mal, ¿saben qué? Que tales indicadores van bien. Pero eso no vende. Por supuesto. O sea, vende el titular de un periódico que diga que estamos en la quiebra, que México está en una ruina, en fin. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Carmen? Pues sale el tema de Wikileaks. Se hace un enlace o una referencia a MBS con respecto a Wikileaks. No, Mexicoleaks, perdón, en el entendido de que formaba parte de MBS o daba a entender de que MBS respaldaba ese proyecto. Que era fundador de Mexicoleaks. Exactamente, y bueno, MBS reacciona y dice no tenemos nada que ver con ese proyecto, despide a las personas que hicieron esa referencia. Y Carmen Aristegui pone un ultimátum a la empresa, aparte en su propio programa, en el mismo micrófono que estaba tratando de... Sí, muy sutil. Exacto, muy sutil. Dice, si las personas que despidieron por esta equivocación, porque así la llamaron, como si fuera una equivocación nada más, pero bueno, por esta equivocación, si ellos se van, yo también me voy. Creo que pecó un poco de soberbia en el tema de decir, bueno... La maldita soberbia. Exacto, de no pueden hacer nada sin mí, es evidente que tienen que reintegrarlos y yo tengo que seguir aquí. MBS le toma la palabra y dice, bueno, pues si ellos se van y tú te vas, pues no tengo nada más que decir, que te vaya muy bien. De hecho, MBS lo hace en un plano muy respetuoso, en el sentido de que les duele mucho de que Carmen se vaya, de que es una gran periodista, y eso sabemos todos, es una gran periodista, pero que bueno, pues ante las circunstancias no había otra cosa que pudiera hacer la empresa, porque no iba a reinstalar a estas personas, y entonces pues le da las gracias a Carmen y pues se va, ¿no? Se va de MBS. Termina su relación laboral con MBS, para ser precisos, ¿no? Pero eso ya tenía antecedentes, ya había tenido un problema con MBS, ¿no? El problema que tuvieron allá hace unos años, hace un par de años, cuando este hombre impresentable totalmente, Fernández Noroña presenta ahí en el pleno de la Cámara su pancarta de que el presidente Felipe Calderón era un alcohólico.
Ajá, y entonces Carmen Aristegui dice que el gobierno mexicano, la presidencia de la República tenía que dar explicaciones. Claro, aparte, tenía que dar explicaciones ante un dicho que ni siquiera era un dicho periodístico, es decir, no era una noticia, es simplemente una manifestación, una expresión, ahí sí te podría decir una expresión libre del impresentable Fernández Noroña diciendo que el presidente era un alcohólico. De ahí Carmen toma la idea para decir, bueno, entonces el presidente tiene que aclarar que no es un alcohólico. Sí, claro, lo cual es aberrante, por supuesto. Y aparte ya metiéndose a ese tema, el caso del presidente Calderón, hombre, no había ni una referencia. Yo vi escenas de, por ejemplo, lo vimos del presidente de Francia, Sarkozy, porque al fin y al cabo los presidentes son seres humanos, de pronto se les olvida. Entonces, el presidente Sarkozy, saliendo de una reunión, pues se le habían pasado las copas, estaba muy alegre, y en la conferencia de prensa muerto de la risa porque se le habían subido las copas, no pasó nada. O sea, ya está mal, claro, por supuesto que está mal, pero no pasó nada, ¿no? Y luego hubo un poco después otro caso del presidente Putin, también se le habían pasado las copas y entonces estaba muy achispado, muy sonriente, y tampoco pasó nada, que sí, eso está mal. Pero en el caso del presidente Calderón nunca hubo un detalle, algo, aparte el trabajo del presidente, no, hombre, no es así de que se fue a comer el presidente, claro, y se tomó toda la tarde. Claro. O sea, el presidente no tuvo tarde libre. Exacto, sí, él se fue a emborrachar y ya no hizo nada en la tarde. Impensable. El presidente tiene hora y media de comida, pero 1 hora en un evento. Aparte, seguramente es una comida ya programada con alguien. Exacto, no come en su casa, claro. no va con su esposa a ver qué le hizo de cocinar y se queda ahí a comer, claro, y mata la tarde. O sea, el presidente nunca mata la tarde, claro. O sea, ni el de México ni de ningún país, por lo menos los países civilizados, ¿no? El señor Maduro seguramente, pero bueno, que ojalá lo haga. Exacto. Pero no había ningún detalle, ningún elemento, o algún lugar donde el presidente hubiera cancelado. Por ejemplo, yo me acuerdo allá por los años 90s, que Boris Yeltsin un día llegó de visita de estado a no sé dónde y no pudo bajar del avión porque venía ahogado y ya no bajó del avión. Entonces, nunca hubo un detalle del presidente Calderón que hiciera suponer que tenía, hombre, olvídate que tuviera un problema de alcoholismo, que se le habían pasado las copas, ¿no? Claro. O sino que me diga cómo demonios le hace para parecer fresco y ponerse a trabajar. Entonces, así como que la ética del periodista. Claro, es que es lo que siempre he defendido. O sea, una cosa es que tengas libertad de expresión y puedas decir lo que quieras con respecto a tus opiniones personales, pero otra cosa es presentarlo como noticia. O sea, decir que el presidente tiene que explicar su alcoholismo, o si tiene un problema de alcoholismo, lo estás presentando como una noticia, como algo que está fundado en algo, en un hecho. Cuando no tienes nada de eso y simplemente es tu opinión, no puedes presentarlo como una noticia. Es impensable pensar que de verdad tienes el derecho a presentarlo como si fuera una noticia. Es tu libre expresión, por supuesto, y es tu opinión, pero no puedes presentarlo como una noticia diciendo, es que es alcohólico y tiene que explicarlo. Porque entonces das por hecho que es alcohólico, cuando no presentas ninguna evidencia. Es algo... Y ahí el tema es, MBS la destituye, y entonces le cargan el muertito al presidente. Por supuesto, al represor ese que... Ajá, pero ese es el tema. Al fin y al cabo, yo creo que los más perjudicados que corran a Aristegui son los propios gobiernos. Por supuesto. Porque inmediatamente los fanáticos de Carmen Aristegui pues, se van a ir encima, van a hacer todo un rollo. Entonces, no le conviene, es mala imagen para el presidente, porque es muy fácil decir, maldito gobierno represor, Pero es que la teoría del complot siempre ha vendido en nuestro país y siempre ha sido muy atractiva, ¿no? Claro. Es el gobierno represor el que me tiene aquí, el que hizo que me corriera. Y al final regresó. Sí, claro. Que es algo importantísimo decirlo también. O sea, regresó a MBS. Sí, claro. De acuerdo con un acuerdo comercial que hizo MBS y Carmen Aristegui. A ver, cuéntame eso. O sea, ¿cómo es que regresó Carmen Aristegui a MBS? No fue así por arte de magia. Es decir, tuvieron pláticas, se llegó a un acuerdo económico, porque así se hizo público, que llegaron a un acuerdo económico en el cual Carmen estuvo de acuerdo y regresó a MBS. Lo que significa solo dos cosas. Una, o le dieron dinero a Carmen para decirle, oye, ¿sabes qué? Regresa, perdón, fue nuestro error, y si es cierto, el presidente es un represor, o simplemente dijeron, bueno, vamos a dar por olvidado este asunto, no vamos a volver a hablar del tema porque no es una noticia, porque es solo una opinión tuya que diste, derivada de otra opinión que dio Fernando Noroña en tribuna, en público, y se acabó. Pero siempre fue un acuerdo económico, es decir,
siempre aceptaste dinero para decir, bueno, tienen razón, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí y no es porque yo haya hecho algo malo. Simplemente me voy a quedar aquí porque llegamos a un acuerdo económico. Lo cual es, pues es reprobable, por decirlo así, para un periodista. Es el mismo tema del pleito entre notarios y corredores públicos. De que, al final el tema es maldito dinero. Sí, claro, al final maldito dinero, eso es todo. Si alguien dijera, bueno, te van a pagar el doble por lo que tú haces, entonces ya nadie se pelearía por las facultades. Nadie diría, no, es que me gustaría hacer inmuebles, o me gustaría hacer tal, o me gustaría hacer tal. O sea, sí, es claro. exactamente lo mismo. Claro. El tema fue un tema de dinero. En este caso, ni siquiera fue un tema de dinero. En este caso, Carmen creo que antepuso el tema del orgullo y de la soberbia para decir, ¿saben qué? Si se van ellos me voy yo. Sí, que ella pues, y simplemente me dijo, perdón, pero ahí no podemos negociar. Es decir, si hubieras dicho, si se van ellos me tienen que pagar tanto, igual negociamos. Porque igual hubiera negociado el BBS. Pero cuando le dice, si se van ellos me voy yo. Y al aire, o sea, claro, y al aire, o sea, haciéndolo público, era imposible. O sea, simplemente era imposible. Además, hay gente que se escandaliza en el tema, porque yo sé que es un golpe duro, es decir, para la población en general, decirle, el trabajo que usted tiene no está seguro por nada. Es decir, en cualquier momento su patrón lo puede despedir. Claro, pagándole una indemnización, pero lo puede despedir en cualquier momento, sin causa alguna. Eso para la población en general es aberrante, es como, ¿en serio? O sea, ¿me pueden correr mañana? Sí, así es, señor, me lo pueden correr mañana. Claro, porque pagando una indemnización, pero se puede ir mañana, por supuesto. Porque al final como la empresa es tuya, o sea, claro, pues, es que de pronto se les olvida que MBS está concesionada y claro, y todo ese rollo, pero al final como MBS es una empresa que responde a sus accionistas. Por supuesto, y además es una empresa como cualquier otra. Es decir, no es diferente a lo que pasa con un notario, con un corredor, con un abogado, con una firma de abogados. Es exactamente lo mismo, con un canal de televisión. Es decir, tú eres un conductor de un programa de una televisora por internet. Si esa televisora de repente rescinde tu contrato contigo, pues no hay nada más que hacer. Es decir, te pagarán una indemnización y se acabó. Y alguien más entrará en tu lugar. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero eso la verdad duele mucho, es una verdad fuerte, digamos, para la población en general, que dice, ¿de verdad no pasa nada? Pues no. O sea, lo siento, pero de hecho está en la ley, pues, por eso son despidos injustificados. O sea, no es que lo prohíban, simplemente es que hay que pagar una indemnización si es injustificado y o sea, se acabó. Pero sigue siendo una prerrogativa de la propia empresa el decidir quién tiene contratado y a quién le paga y a quién no le paga. Aparte es algo muy sencillo. ¿A quién le quieres pagar tú tus servicios? ¿A este o a este? Claro, pues, lógico. Danos un segundo, vamos a pausa y seguimos platicando del tema. En un momento regresamos, amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
Ya estamos aquí de regreso, amigos, en Platicando con TVI, aquí con Luis Alberto Castillejos Mosqueda, platicando sobre el tema de Carmen Aristegui. Bueno, y a ver, y entonces, ¿qué ocurrió? O sea, desde el punto de vista jurídico, los reporteros de Carmen Aristegui fundan México-Leaks, entre muchos otros. Qué maravilla, qué padre, pero no lo hacían el sábado y domingo, en sus ratos de ocio. O sea, lo hacen con el nombre de MBS, con el nombre de la empresa y con los recursos de la empresa. Por supuesto. Y ahora tú crees abogadín. Bueno, pero el argumento de MBS es incontrovertible, es decir, MBS lo que dice es, no nos pueden ligar a México-Leaks. ¿Por qué? Porque no es un proyecto nuestro. O sea, olvídate de si lo hicieron en su tiempo trabajando para MBS, o sea, eso no les importó a MBS, es decir, MBS no criticó el tema de, bueno, lo está haciendo con mis recursos y en el tiempo en el que yo te estoy pagando. ¿Qué podría hacer? Por supuesto que ya podría hacer, pero MBS no se metió a ese tema. MBS dijo, no importa cómo lo hayas hecho o dónde lo hayas hecho, capaz que lo hiciste de 1 de la mañana a 3 de la mañana en tu casa, me da exactamente lo mismo, pero usaste nuestra marca MBS para vender tu producto que era México-Leaks, porque al final se trata de eso, es un producto que se llama México-Leaks. Y tú usaste nuestra marca sin nuestra autorización, porque nosotros nunca te dijimos que podías subir a tu México-Leaks la marca de MBS. Por tanto, estás incumpliendo con los parámetros que ya habías firmado con nosotros de utilizar nuestra marca. Por tanto, te corro. Claro, pero que ahí no hay ni cómo, o sea, jurídicamente hablando, pues no hay ni qué hacer, o sea, es decir, sí, se utilizaron indebidamente la marca, ¿tenían permiso de MBS? No. ¿Ahí existe algún comunicado, algún informe en donde se pueda derivar o presumir la autorización de MBS? No, ninguno. Pues entonces lo usaron indebidamente, sí. Claro, para Carmen fue un error, sí, claro, pero, o sea, sí, es un error, pero es un error que tiene consecuencias, y las consecuencias que lo ocurrieron. Claro, y que aparte había una mala relación ya entre Carmen Aristegui y los dueños de MBS, la familia Vargas, pero suponte que sea un pretexto. Pues sí, claro, lo encontraron perfecto. O sea, al fin y al cabo, o sea, el punto fundamental es que tomaron cosas que no eran suyas. Tomaron el nombre de la empresa así de sus pistolas. Claro, para promocionar un producto enteramente suyo. Y no sabes, o sea, en el medio que te desenvuelves, no sabes que no puedes usar la marca que no es tuya. Claro, sí, estoy de acuerdo, fue un error. Sí, claro, fue un error, pero un error que trae consecuencias. Pero pues hay que afrontarlas, ni modo. Ahora, Carmen no hizo nada con eso. Es decir, no es problema de Carmen Aristegui que hayan usado o no la marca MBS, porque México-Leaks no es de Carmen Aristegui, era de estos periodistas. El problema de Carmen fue que le puso un ultimátum a la empresa. O sea, desde el micrófono amenazó a la empresa. Claro, desde el micrófono agarra y dice, si se van ellos, me voy yo. Es que a la empresa no le quedaba de otra. La empresa lo único que le queda decir es, ok, pues si se van ellos, ya se fueron, Carmen. Y no los puedo reintegrar, no los puedo reintegrar. Es imposible para mí reintegrarlos. ¿Por qué? Porque violan el código de ética. Por lo que quieras y mandes, no los puedo reinstalar. Entonces, pues te tengo que decir adiós a ti. Porque tu condición es de, si no regresan ellos, me voy yo. Bueno, pues no van a regresar. Es un hecho que no van a regresar, Carmen. Entonces, pues si esa es tu postura, pues entonces adiós. Así fue como dieron por terminado. O sea, si me dices como abogado, ¿qué podría hacer Carmen? Bueno, pues es que en realidad yo te podría decir que la empresa podría argumentar que ella solita rescindió su contrato. Puso una condición. Y a la condición, cuando no resultó la condición, pues se acabó su contrato y ya. Por supuesto, me encantaría seguir con la relación laboral que tengo con ustedes, pero si sucede tal cosa, entonces terminamos. Entonces dijo, ok, no va a suceder tal cosa. O sea, se acabó. Ya. Hombre, ya ves, productor, y tú que te enojas cuando te ve feo, fíjate ahí, hasta la amenazaron. Entonces, wow, desde el punto de vista jurídico es intachable. O sea, no puedes hacer eso, o sea, no puedes desde tus micrófonos, por mucha libertad de expresión que hay, no puedes desde el micrófono amenazar a tu propia empresa, a tu casa. Por supuesto. Porque al fin y al cabo, no me acuerdo quién si lo decía, si Ricardo Alemán o Pedro Ferriz, que decían, al final es tu casa, al final estás trabajando para una empresa. Claro. O sea, la libertad de expresión siempre es relativa. Tú trabajas para una empresa. No hay un mínimo de respeto a quien te está dando de trabajar. Por supuesto, es algo que decía, y lo decía Ricardo Alemán en el Universal, decía, si no compartes la línea editorial, o no te parecen las reglas de la empresa en la que estás trabajando, por dignidad renuncias. Y es algo que dice que es sumamente bueno. Dice, es indigno comunicar y opinar en un micrófono al que también se escupe. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no puedes tener ese descaro.
Claro. No puedes decir, ellos me censuran, ellos son malos y tal, desde el micrófono, de esa misma empresa. Es decir, no puedes decirle a ellos, hiciste mal, eres una mala empresa, no deberías haber despedido a estas personas, se trató de un error y exageraste. Y se van ellos, me voy yo. Desde el micrófono que te está prestando esa misma empresa. De verdad es indigno. Claro, y más cuando tienes una relación comercial donde tu actividad es netamente comercial, porque no es altruista, no es de paladín. Claro, los seguidores y fanáticos de Carmen Aristegui lo toman así, pero bueno, al fin y al cabo, y eso es según dicho de Pablo Iriart en El Financiero, alguien que lo corrieron de la razón por haber incomodado a una periodista de La Jornada, pero Pablo Iriart desde El Financiero dice, pues es que Carmen gana 1.200.000 pesos al mes. No lo digo yo, lo dice Pablo Iriart. Pablo Iriart dice, gana 1.200.000 pesos al mes, firma contratos muy importantes de publicidad, entonces pues es un tema económico y ya, Claro. o sea, pues no puedes poner el ultimátum. Y entiendo que después ya quiso regresar con MBS y MBS le dijo, oh, sorry, ya, Sí, claro, adiós. ya era imposible. Ya era imposible por un tema de imagen, simplemente, ¿no? Por un tema de imagen era imposible. Pero uno de los puntos que tocas es sumamente importante. Dicen, es que el periodismo lo están viendo como un negocio. Dice, cuando se está alejando de su objetivo primordial, que es servir a la sociedad. Y eso es lo que yo comentaba. Decía, bueno, ok, si el periodismo como tal, es decir, la difusión de noticias o de información periodística, pero información periodística, no opiniones, no libertad de expresión, sino información periodística, noticias, tiene un fin esencialmente social, entonces debería estar regulado. Pero cuando hablan de regulación, todo el mundo, bueno, se para en 20 días y dice, no se puede regular la libertad de expresión. Sí, pero estamos hablando de otra cosa. Ustedes son los primeros que defienden que el periodismo no es un negocio y no puede verse como un negocio, porque si se ve como un negocio, entonces estamos fritos, ¿no? Tú no puedes seguir una línea editorial para ver si informas algo o no informas algo. Eso es totalmente deslenable y no podrías hacerlo. Es decir, si tú tienes información relevante para el público, tú deberías poder expresar esa información, independientemente de la empresa en la que trabajes, porque esa es libertad periodística y porque está sirviendo a un fin mayor que a un negocio, está sirviendo a la sociedad con esa información. Eso es lo que propone. Yo dije, está perfecto, estoy totalmente de acuerdo cuando es una información periodística. Pero si llegas a ese extremo y dices, bueno, entonces la información periodística no está sujeta a las reglas del negocio o a las reglas de la persona de la persona que comunica y la persona que presta el micrófono para que comunique, pues entonces debería estar regulado. Y entonces una noticia falsa debería tener repercusiones. Claro, por supuesto. Pero ahora no las tiene. No, puedes decir lo que quieras, pues no pasa nada. Claro, entonces es imposible. Bueno, fíjate, el tema de que esto también fue el último tema que vio Carmen Aristegui, el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez. Claro. Cuauhtémoc Gutiérrez, todo el tema de las voces truqueadas y demás, después se descubrió, habló la mujer de la llamada telefónica, de me pagaron tanto por hacer esto. Por hacer esto. Y no pasa nada, no hay ninguna sanción. Y después de tanto tiempo no hay una sola imputación directa, ninguna denuncia contra Cuauhtémoc Gutiérrez. Es un tipo, decía su hermana, y creo que tenía mucha razón, que su mayor pecado es que es muy feo. Por supuesto. Entonces, o sea, tú lo ves y es un delincuente. Por supuesto. Pero siguiendo los que tiene un prejuicio sobre él. Exacto. Inmediato por su imagen, por supuesto. De Garófalo, entonces de por los supuesto. criminales. Si dices él es un tratante de personas, le crees. Sí, ahí está la anterior conductora, Maru Rodríguez, ella sí podría hablarnos de esas teorías de criminalística y de Garófalo, nada más me acuerdo de Garófalo, de que eres delincuente por tu físico, pero nunca hubo una imputación directa contra Cuauhtémoc Gutiérrez. Y entonces ocurre un fenómeno muy curioso, y es lo que decía hace rato, de que lo que vende son las malas noticias. Otro periodista, Ciro Gómez Leiva, lo que decía era ese tema de, oye, con Cuauhtémoc Gutiérrez, de entrada le dio derecho de oírse, lo dejó ir al programa Cuauhtémoc Gutiérrez, cosa que Carmen Aristegui no. Carmen Aristegui le negó la oportunidad de ir a los micrófonos. Ciro lo dejó venir y ve que no hay ninguna imputación de, ¿dónde están todas las niñas pobrecitas violadas por este monstruo y que tenía explotadas en el PRI, que las tenía como encerradas, como en trata de blancas? Porque trata de blancas no es que quieras ir libremente, ¿no? Trata de blancas que la niña está obligada. Claro. Entonces yo me las imagino ahí esclavizadas dentro de las oficinas del PRI con cadenas y todo, en jaulas. Y pues no es cierto, no hay nada.
Y entonces se le van encima a Ciro Gómez Leiva por darle voz a eso, y una abogada habla ahí muy desencajada y muy agresiva en el tema de cómo es posible que le des voz a él, cómo es posible que lo defiendas, cuando Ciro Gómez Leiva lo único que hacía era darle oportunidad de hablar, cosa que Carmen Aristegui no. Carmen Aristegui tiene una idea, vende esa idea y no es un periodista con objetividad. Y su público le encanta que no haya objetividad, porque defiende eso, porque generalmente los seguidores, no todos los seguidores, sino un cierto grupo de seguidores de Carmen Aristegui, lo que les gusta de ella es que no haya objetividad, ¿no? Que haya, que sea más la militancia política más que el periodismo. Ese tema de periodismo de investigación que ha sido tan corrompido, creo, ¿no? El tema es que ya no existe esa investigación, y cuando existe esa investigación no existen pruebas acerca de lo que se dice en el micrófono, y eso es lamentable, porque efectivamente se hacen pasar por noticias cuando son simplemente opiniones, y lo vimos con el tema de la Casa Blanca, y todo el mundo se queja, ¿no? Es que sacó a la luz el tema de la Casa Blanca y tal. Cuando se empezó a investigar el tema de la Casa Blanca, sigo hablando, perdón, pero no se me quita el tema de abogado, pero legalmente hablando, pues quien estaba ahí era la esposa del presidente. Angélica Rivera. Ella era la propietaria del inmueble. Sí, que cómo pagó, que cómo es que ganaba tanto, que tal, eso es algo que se puede discutir, por supuesto, pero hay que acordarnos de la primera noticia que se dijo. Carmen Aristegui sacó como noticia el tema de, es que Enrique Peña Nieto tiene una mansión que le compró a uno de los contratistas más importantes del gobierno federal. Así fue como salió la noticia. Cuando se empezaron a ver las pruebas que se tenían respecto de esa noticia, se dijeron, bueno, pues es que no es de Enrique Peña Nieto, es de la esposa. No, pero es que es lo mismo. Es que, ¿de dónde sacamos que es lo mismo? Es decir, no existe ninguna base para decir que es lo mismo. Perdón, pero seguimos hablando, o sea, como abogado yo te puedo decir, bueno, pues es que obviamente le está infamando. Y está infamando al señor presidente. Que si se lo merece o no se lo merece es otra cosa. Pero es un hecho que no puede pasar por noticia. Y lo estamos viendo, apenas comenté contigo un tema que pasó en Estados Unidos, en la Universidad de Virginia. La revista Rolling Stone sacó un reportaje de una persona, de una estudiante, que simplemente identifica como Jackie, en donde ella narra una violación tumultuaria que tuvo de parte de una fraternidad que existía en esa Universidad de Virginia. Eso fue en noviembre del año pasado. En diciembre del año pasado, después de... fíjate cómo funcionan las cosas en otros países. Cuando Rolling Stone se entera de la noticia, bueno, cuando la universidad más bien se entera de la noticia, la universidad manda un comunicado a Rolling Stone y le dice, quiero saber quiénes son tus fuentes, no para ahora sí que para castigarlas. Es decir, si se cometió un ilícito dentro de mi universidad y yo no estaba enterado, tengo que castigarlas. Y entonces por ley tú estás obligado a decirme de dónde sacaste tu información para poder castigarlas. Llamó a la policía y la policía intervino en el caso para saber si existían o no pruebas de esa violación tumultuaria que se hizo en años pasados y que salió apenas en noviembre del año pasado. Resulta que la policía no encontró nada. Y resulta que la Universidad de Colombia, la parte de digamos, el brazo de periodismo de la Universidad de Colombia, sacó un reportaje de todas las fallas periodísticas que tuvo el artículo. ¿Por qué no corroboró datos? ¿Por qué no intervino con otros testigos? ¿Por qué no entrevistó más bien a otros testigos? Porque tuvo una serie de fallas periodísticas que para la Universidad de Colombia son prácticas periodísticas que deben de seguirse en cualquier investigación periodística. Cuando sacan este comunicado de la Universidad de Colombia, lo que hace Rolling Stone es reconocerlo y decir, este es un tercero imparcial que me está dando a conocer las fallas que tuve en mi artículo periodístico y se disculpa. Y dice, sentimos mucho el que haya ocurrido esto. La periodista también se disculpa, dice que será un caso de enseñanza, que no volverá a ocurrir, que a partir de esto tendrá que corroborar sus fuentes y tal, y que siente mucho el daño que haya ocasionado a la universidad y a esta fraternidad, que evidentemente ya nadie quiere entrar, o sí. Pero bueno, el chiste es que le dio una reputación, mala o buena, pero le dio una mala reputación a la fraternidad. Pero fíjate cómo funciona, o sea, fíjate todo lo que tuvo que pasar, pero todo lo que ocasionó un mal artículo. Aparte de una revista que no estamos hablando de Reforma, o sea, no estamos hablando de Reforma, el Excelsior, no, es una revista, digamos, cultural o de diversión. Estamos hablando de Chilango, por ejemplo, aquí en nuestro país. Que a ti te encanta. Exacto, me encanta, pero que sacaron un artículo así, ¿no?
de que en la Universidad X hubo una violación tumultuaria por 7. Y luego no hay pruebas, no hubo nada. Pero ve hasta dónde llegó la consecuencia. Y de hecho ahorita están pensando en demandar evidentemente a la revista por una suma importante por el tema de difamación, y lo cual me parece totalmente correcto, porque evidentemente causó un perjuicio, me queda clarísimo, y debería existir una sanción a eso. ¿En México qué pasa? Nada. Nada. No, bueno, te atreves a criticar al periodista, como el caso, dependiendo quién sea el periodista, si salen como Carmen Aristegui, salen como Proceso, bueno, se te viene el mundo encima, claro, porque eres un vendido de Televisa, porque estás manipulado, en fin, todo ese rollo. Y ahora, tú ya trabajaste sobre ese tema, nos quedan unos 10 minutos, ya trabajaste sobre ese tema, el tema de la libertad de expresión. ¿Hay libertad de expresión en México? ¿No la hay? Sí, el derecho a la información. A ver, cuéntanos. Por supuesto, o sea, que hay libertad de expresión en México, me queda clarísimo que hay libertad de expresión en México, si no, no existiría esto, ¿no? Aquí estamos. Y creo que la libertad de expresión tuvo un cambio de paradigma, diría yo, en el tema de las redes sociales. En el momento en que salen las redes sociales, ese es el mayor faro de libertad de expresión que se puede tener. Porque ahí sí se expresan opiniones, no son noticias, simplemente son opiniones. Es más, si tú entras a Facebook y quieres postear algo o quieres poner un comentario, lo primero que te dice es qué estás pensando. Eso es libertad de expresión. El poner tú qué estás pensando es libertad de expresión. Y lo puedes hacer y puedes compartirlo con millones, no solo en México, sino en el extranjero. Que existe libertad de expresión, por supuesto que existe libertad de expresión. Ahora, lo que pasa es que se ha confundido mucho y se ha hablado mucho del tema de libertad de expresión y libertad de derecho a la información, que es algo que yo sí he tratado de distinguir en los pocos estudios que he hecho. No es lo mismo libertad de expresión que libertad de información, porque la información sí es un bien público. Yo sí considero que la información es un bien público, y por supuesto que debería ser regulado, y por supuesto que debería ser castigada una información que se presenta como noticia cuando no es una noticia y es solo una noticia. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Por ejemplo, el tema de la Universidad de Virginia. El tema de la Universidad de Virginia no puedes decir que es una opinión, porque le estás presentando como si fuera información. Le estás presentando como un hecho noticioso, como un hecho de relevancia social. Ese hecho de relevancia social tiene que cumplir con unas características mínimas. Tiene que ser veraz, por lo menos. Tiene que ser oportuno, por lo menos. Es decir, no puedes sacar tampoco una noticia que te enteraste tú hace 5 años, pero que el momento político correcto era el de ahora para poder sacarla. Creo que ello también debe ser sancionado. Claro, por supuesto que debe ser sancionado. Si tú la conocías desde antes y la sacaste apenas, claro que debe ser sancionado, porque no es oportuna. Porque la información, como bien público, tiene que ser veraz y oportuna. Tiene que ser completa. No puedes seccionar la verdad. Es decir, no puedes seccionar una información. No puedes decir, la única información que tengo es que el cuate es un tratante de blancas, pero no le doy derecho a réplica. No, tiene que ser completa. Es decir, tienes que tener la opinión de los dos. Y no solo la opinión, sino también tienes que tener la información suficiente de las dos partes como para poder difundirla como noticia. Porque una cosa es que tú opines que el cuate es un degenerado, tal y bla, y otra cosa es que lo pongas como noticia. Claro, que tengas alguna prueba para decirlo. Por supuesto. Una cosa es que tú pienses que nuestro expresidente Felipe Calderón era un borracho porque lo viste en alguna comida libre, y otra cosa es decir que él es un alcohólico. Es decir, son dos cosas completamente distintas. Una cosa es tu opinión, que esa la puedes expresar cuando quieras y es libre y no puede tener límites. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque si no pasa lo de los Charlie Hebdo y todo esto, ¿no? De si tiene límites, si ofendes a alguien que es radical y tal, y no. Sí. O sea, ya entramos a otro punto, pero en información me queda clarísimo. No puedes tomar como información el tema de decir el expresidente, o en ese entonces presidente Felipe Calderón, es un alcohólico. No puedes presentarlo como noticia. ¿Por qué? Porque no es veraz. No es veraz porque no tienes cómo comprobarlo. Si tuvieras cómo comprobarlo, lo que tú decías, si hubiera un hecho que pudiera incluso inferir que él era un alcohólico, bueno, ok, pues igual le podrías cuestionarlo. Pero presentarlo como una prueba irrefutable es imposible. Lo mismo les pasó con la francesa. Con Cassés, con Florence. Claro. ¿Qué es lo que le pasó? Lo presentaron como noticia, dijeron, es que ella es una secuestradora. Entonces, evidentemente, la Corte dijo, es que cuando tú presentas a nivel nacional, en un medio de comunicación masiva, un hecho que presentas como noticia, no como tu opinión, sino como noticia diciendo que él o ella es un secuestrador, es evidente que estás dirigiendo la opinión y malversando la opinión del propio juzgador. Es decir, si el juzgador ve a nivel nacional que ya presentaron un video en donde dicen que ella es la secuestradora, va a ser muy difícil para un juzgador tratar de ser imparcial, independiente, y decir,
No, pues para mí que las pruebas que me presentan no dan para que sea... Y sí, y no solo eso, que sabes que si tú dices que no es culpable, se te va a venir la opinión pública y te van a destrozar, te van a matar. Porque van a decir que es un vendido, porque van a decir que te pagaron, porque eres un sobornado, porque lo que quieras. Por eso yo considero que es gravísimo, de verdad, el tema de manejar el derecho a la información como si fuera libertad de expresión. Son dos cosas total y absolutamente distintas. Una cosa sí es un bien público que debe ser protegido, resguardado, pero también regulado. Y otro sí es un bien de toda la población que puedes ser lo que quieras, y que puedes expresar lo que quieras, pero para eso no necesitas un micrófono. Para eso cualquier plataforma basta. No puedes decir, oye, como tú me invitas a tu programa, yo no tengo libertad de expresión. Estás coartando mi libertad de expresión porque no me invitas a tu programa. Claro que no, yo tengo otros medios para poder expresar mi opinión. Sí. Si tú no estuvieras de acuerdo con lo que yo digo en este micrófono, me podrías coartar mi libertad de expresión si le dices a nuestro productor que me corte y que se acabe el programa. Que te editen. Exacto, pero será lo único. Si no, de verdad, no veo cómo mira que mi productor me está diciendo que me quedan 5 minutos. Eso es represión, productor. Sí, es imposible. O sea, es decir, no puedes confundir una cosa con la otra, y creo que que la línea no es muy tenue. La línea es perfectamente clara cuando haces una opinión y cuando presentas un hecho noticioso, cuando presentas algo que es una noticia. Creo que sí es una diferencia totalmente distinta, y creo que debe ser tratada de manera distinta. Ok, y entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en ese tema? ¿Cómo va México en ese tema? El derecho a la información, tú has trabajado sobre ese tema. ¿Cómo va el derecho a la información, su regulación, la libertad de expresión? Pues en derecho a la información estamos, pues, en nada, ¿no? No tenemos regulación de derecho a la información. Bueno, porque te voy a decir, libertad de expresión, ¿sabes qué? Ahorita que decías de eso de libertad de expresión, yo te diría, creo que hoy el Estado en sí no lo censura, hay una libertad de expresión, pero te censura el narco. En Tamaulipas, el pobre que da una información, ahí, o sea, ¿hay libertad de expresión en México? No, pero no por parte del Estado, no por parte del Estado en general, sino el presidente de Timbuktu, del pueblito tal, que mata a alguien porque reveló una información, o el narcotraficante que mata a alguien. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Ya va la seguridad de los periodistas. Claro, pero ahí es totalmente distinto, y es otra cosa que se ha confundido siempre. Dices que hay represión porque se mueren los periodistas. Bueno, no se mueren, los matan a los periodistas. Y los mata el narco, estoy totalmente de acuerdo, no es el Estado, es el narco el que los mata. Pero cuando el narco mata por información, no mata por opiniones. Al narco le da igual que le digas que es malo. Es malo, y hace cosas malas. Le da exactamente lo mismo al narco la opinión. La libertad de expresión no la coarta el narco. El narco lo que está coartando es la libertad de información, que eso es un bien público. Vuelvo al punto. Si la libertad de información es un bien público que debe ser protegido y resguardado por el Estado y regulado por el Estado, ahí se debería meter el Estado. Porque es probable que el Estado no persiga esos asesinatos, porque lo que se está vulnerando no es la libertad de expresión, eso es lo mismo, esa sigue siendo libre para todos, incluso para el narco. Al narco le da igual que le digas que es mejor tal cártel que otro cártel, le da igual. Sí. Le preocupa cuando le agarra y dice, no, ¿sabes qué? Su cuartel está aquí, sus rutas son estas, su principal líder es este. Eso es información, pero como bien público. Ahí sí le preocupa al narco, y entonces ahora sí están las terribles y funestas consecuencias de matar a periodistas. Pero ahí es donde debería intervenir el Estado, porque lo que está coartando no es la libertad de expresión, es la libertad de información. Lo que pasa es que esa confusión ha generado, y en el público en general ha generado ese desprecio por el Estado y por todos los demás, de es que coartan mi libertad de expresión, no me dejan expresarme. Lo hacen como si fueran jóvenes de 12, 13 años, con sus padres, que dicen, es que no me dejan expresarme. Por Dios, puedes expresarte cuando quieras. Y en una época de medios como el que vivimos, donde está Facebook, donde está LinkedIn, donde está Twitter, donde está YouTube, donde está cualquier plataforma habida y por haber, te puedes expresar donde sea. En México al menos. Es decir, no está coartada tu libertad porque el Internet lo tienes donde quieras. Es más, en el DF, en vías públicas tienes Internet. Claro. Si estás en un parque, tienes Internet. Es lo que hablábamos de Orwell, de que, o sea, si vivíamos tiempos orwellianos, pues no los vivíamos, porque Orwell, lo que soñó en 1984, es el Estado totalitario, el Estado represor, hablaba de la dictadura. Y hoy, afortunadamente, él no imaginó que esa vigilancia podía ir de un lado para otro. Vemos este hombre, el de Conagua, ¿no? El de helicóptero bonito.
hoy el ciudadano tiene ese poder, el poder de que con su celular, que un celular que cuesta $100, puede captar el video al funcionario y puede destrozarlo. Claro. Qué maravilla es el mundo que vivimos, nada más que es muy peligroso. Por supuesto. Lo que pasa es que antes Orwell nunca pensó que los medios para poder llegar a ese estado de vigilancia pudieran estar tan a la mano. O sea, siempre se pensó, y bueno, y era normal, antes se pensaba que para tener esos medios de vigilancia necesitabas demasiada infraestructura, demasiadas personas, demasiado dinero, y que la única persona que pudiera tener esa infraestructura, ese dinero, esa cantidad de personas para vigilar a los demás era el Estado. Pero nunca se imaginaron esto, que con $100 tú puedes vigilar al Estado, y no solo al Estado, a tus vecinos. A todo el mundo, pero también puedes hacer circular en redes sociales una mentira. Por supuesto. Y puedes destruir la fama de alguien. Por supuesto, porque la verdad contada a media sigue siendo una mentira total. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Mi querido Luis, pues no me queda más que agradecerte, agradecer porque has estado aquí y agradecerles a ustedes, amigos, por habernos acompañado un lunes más en Platicando con Tevilla. Muchas gracias.